Hola niños inteligentes, espero que estén muy bien y yo estoy bien emocionada porque el día de hoy, ¿qué creen? ¡Tatán! Comenzamos a escribir el cuento para hacer nuestro libro de cuentos. Así que comenzamos a hacer el día de hoy lo más emocionante y lo más divertido de este proyecto, que es hacer nuestro cuento. Y yo me encuentro también muy emocionada porque ya quiero saber cuáles son los cuentos que ustedes inventan. Ya los quiero empezar a leer. Pero este video es para recordarles o más bien para darles algunos tips de cosas que no deben olvidar al momento de empezar a escribir el cuento. Cosas que ya vimos la semana pasada y solamente es un recordatorio, ¿ok? Y el tip número 1 que te doy es que tengan sus 4 partes. Recuerda que ya vimos estas 4 partes, que debe tener un inicio, que debe haber un problema, que debe haber aventuras del personaje para resolver ese problema y el final donde ya se soluciona, ¿de acuerdo? Aquí no me voy a detener mucho porque ya vimos muchos ejemplos la semana pasada. Ok, la otra cosa, el otro tip que te voy a dar es que agregues las frases de cuentos. Sí, esto es para darle un aspecto de que es un cuento de un gran autor, aunque yo estoy muy segura que si continúas así tú vas a ser un gran autor también. Y el segundo tip después es esto, lo que vimos el día de ayer, que agregues frases de cuentos que ya existen, lo que regularmente escriben en los cuentos, que es esas frases que son para iniciar, esas para contar lo que ocurre y para terminar. Así que tómalas en cuenta al momento de que estés escribiendo tu cuento. Y otra cosa que no debes de olvidar incluir, porque recuerda que lo más importante es que tu compañero cuando lo esté leyendo se pueda imaginar todo lo que tú te estás imaginando al momento de estarlo escribiendo. No olvides incluir en dónde está ocurriendo para que se pueda imaginar dónde están los personajes en lo que tú estás escribiendo, como te decía, cómo son los personajes, es decir, puedes mencionar algo, cómo son físicamente, puede ser, no sé, que tiene el cabello rojizo, o que es morena, o que es alta, o que es flaca, no sé. O puedes mencionar también aspectos emocionales, por ejemplo, que se sentía triste, que se sentía feliz, etcétera. O que ya hemos visto también algunos ejemplos en los cuentos la semana pasada. Otra cosa que no debes olvidar es mencionar cómo algunos objetos o amigos le ayudan al protagonista a resolver el problema. Esto lo estuvimos viendo también la semana pasada, que los cuentos que ya hemos visto, realmente el protagonista siempre tiene ayuda de algo o de alguien para poder resolver el problema. Esto no se te debe olvidar incluir en tu cuento. Y por último, poner diálogos entre los personajes. ¿Qué significa de diálogos? Es decir, que los personajes estén hablando entre ellos. Y si no recuerdas algún cuento donde esto suceda, yo te voy a mencionar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en el cuento de Mi papá no apesta, de André Paulin, al principio del cuento mencionan algunas cosas, o sea, los personajes comienzan a hablar entre ellos porque están en una clase. Y dice, por ejemplo, mi papá es plomero, declaró Martín. Mi papá es enfermero, comentó Manuel. Mi papá es dentista, dijo Magali. Margarita se levantó y manifestó firmemente, mi papá es basurero. Si te fijas aquí, los niños son los que están hablando, ¿sí? Y lo de acá lo está mencionando el narrador. Pero esto es lo que los niños, los personajes del cuento están mencionando. Y aquí está otro ejemplo que vemos en la página siguiente, donde dice, juega con lodo, recoge desechos, explicó Margarita. Manuel se tapó la nariz y exclamó, ¡guácala! ¡La basura apesta! ¿Ok? Si te fijas aquí nuevamente, los personajes están teniendo diálogos entre ellos, están platicando entre ellos. No olvides esto mencionarlo. Aquí está otro ejemplo. Este es con el cuento de Venía con el sofá. Donde se llevaban el sofá con memorable personaje, que no sabemos su nombre, pero que pregunta Rita, ¿y quién es ese que va atrás? Pregunté. No lo sé, dijo papá. Venía con el sofá. Ok, aquí nuevamente son diálogos entre los personajes. Rita pregunta, el papá contesta. Otro ejemplo de ese mismo cuento es esta página donde dice Rita, tal vez esté enfermo. Dije, entonces llamaron a un médico. Es un agudo caso de ufoterosis, dijo el médico. Necesita salir más. ¿Ok?
Este es otro ejemplo de cómo los personajes empiezan a dialogar, ¿sí? De ahí viene la palabra diálogos, porque están dialogando, están hablando, ¿ok? Y por último te voy a dar este ejemplo. A veces también dentro de los cuentos pasa como en este cuento de Cocorico, de Marisa Núñez, en donde nada más está hablando uno de los personajes, no precisamente que alguien esté contestando. Aquí, por ejemplo, el gato estaba buscando a Cocorico y empieza a decir marra, miau. Soy el gato pelado y estoy oliendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado, ¿ok? Eso es el diálogo del personaje. Entonces podemos agregar en nuestro cuento, ya sea como los otros cuentos en la que los personajes están dialogando entre sí, o un personaje que está mencionando algo, dependiendo de las situaciones, dependiendo de lo que vayas a escribir. Y bueno, pues no me queda más que decirte que tú puedes, así que no te preocupes mucho por los detalles. Aquí lo importante es que cuides eso que te acabo de mencionar. A fin de cuentas, este es el primer borrador y poco a poco lo vamos a ir mejorando para que nuestro cuento quede muy padre y muy divertido. Y por el día de hoy ha sido todo y también por este video, así que yo espero que estés muy bien. ¡Hasta luego!